Pues bienvenidos y bienvenidos. Otra temporada más a No Puc Més, Tiaré. Lo hemos logrado, hemos sobrevivido. Estamos de vuelta después del verano. Bienvenidas a todas las lectoras. Teníamos muchísimas ganas de estar aquí otra vez. Ya era hora, teníamos ganas. Y para empezar esta temporada, esta tarde con nosotras está Luis González Reyes. Un aplauso a Luis. Una pequeña presentación. Eres doctor en Ciencias Químicas y miembro de Ecologistas en Acción. Eres parte también de la cooperativa Garúa, donde te dedicas a la formación y la investigación en temas relacionados con el ecologismo y la pedagogía. Y además eres autor de este maravilloso libro titulado En la espiral de la energía. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras. Bueno, ¿qué te parece si te lanzamos? Sí, dime. No, que muchísimas gracias por la invitación, que cuando a uno le invitan a hablar, pues en realidad le están dando un privilegio, así que gracias por el privilegio que me dais. A nosotras nos encanta hablar y nos encanta hablar con gente que también le gusta hablar, o sea que se va a crear aquí un ambiente muy divertido en donde vamos a estar todas hablando y queriendo preguntar, porque esto es un tema que tenemos que ser sinceras. Para nosotras era como la gran desconocida, no tanto, pero sí un poco, porque nos dábamos cuenta que como que teníamos nociones de cosas, pero en realidad no sabíamos bien, no podíamos luego como explicarlo de vuelta. Y a mí me pasa, no sé si a Tiare también le pasa, que cada vez que yo leo un artículo, voy a una charla, una amiga me cuenta algo, yo acabo con una ansiedad pensando que es el fin del mundo, que se acabó todo, que prefiero casi ni pensarlo, pero bueno, yo creo que hay que ser valiente, ¿no? Para poder imaginar respuestas y para poder enfrentarnos, bueno, pues a la realidad en la que vivimos. También hay que ser valientes para pensar, pero es verdad que tengo que compartir que muchas veces era como, Dios, se acabó todo, ¿de qué sirve nada si ya al final esto está hecho y yo da igual que recicle y que tenga jabón ecológico, esto se va a acabar, vamos a colapsar y se acabó todo. Pero bueno, hoy estamos aquí un poco para que nos enseñes un poquito y nos encamines y nos des, pues eso, un horizonte o nos llenes con ilusión y con perspectiva, que a veces es necesario un poco de perspectiva. Bueno, pues te lanzo la primera pregunta. Primera pregunta yo creo que es bastante fácil o no lo sé, pero yo creo que para poder meternos en materia es como muy necesaria y es, pues, ¿qué es esto del cambio climático, no? Si es un proceso lineal, que cada año las temperaturas van a ir a peor, vamos a ver como más las temperaturas súper radicales, no sé, ¿qué es esto del cambio climático? ¿Y qué es esto del colapso? Que a mí la palabra colapsos, a mi imaginario viene, Dios mío, va a colapsar todo, ¡boom! Y se acabó todo. ¿Qué es esto? Ilumínanos un poco. Bueno, pues el cambio climático es, si imaginásemos que la Tierra fuese como un ser vivo, pues igual que las personas tenemos que tener una temperatura estable, pues para mantener nuestros equilibrios, que nuestro cuerpo funcione bien, pues esos 36 grados y medio. Bueno, pues imaginamos la Tierra como si un gran ser vivo, también necesita mantener una temperatura media, pues más o menos estable, alrededor de unos 16 grados para mantener los equilibrios que tiene en la actualidad. El cambio climático significa que tenemos una especie de fiebre planetaria que hace que el organismo, la gran suma de ecosistemas, pues no funcione muy bien. Esto que muchas veces decimos que es un fenómeno, y tú lo decías en la pregunta, lineal, que aumenta pues, los gases de efecto invernadero un poco y la temperatura otro poco, y otro poco corresponde con otro poco, y otro poco con otro poco, así una cosa sucesiva, pues no es así. No es así porque el clima, los sistemas complejos, tienen de alguna manera umbrales a partir de los cuales pues empiezan a evolucionar ellos solos hasta otros equilibrios climáticos. Es como si, en el caso de la fiebre de un cuerpo, dijésemos que de 36 grados y medio pues pasa paulatinamente a 37 y medio y de ahí a 38 y medio, pero que de golpe, cuando ha llegado a 38 y medio, se va a 40 de golpe. De alguna manera sin que ya haga nada, porque el propio cuerpo se regula para llegar a otro equilibrio que sería 40 grados. Un elemento que tenemos muy en cuenta con el tema del cambio climático es que esto es lo que va a pasar. Hay un umbral, que es aumentar la temperatura 1,5 grados respecto a la temperatura que había antes de la revolución industrial, y si pasamos ese umbral es bastante probable que la temperatura ya aumente hasta 4 o 6 grados por encima de los periodos preindustriales, o dicho de otra manera, tengamos un fiebrón del carajo. Vale, o sea que
si con este grado y medio de temperatura que ya estamos por encima de la que se supone que tenemos que tener, y ya estamos viendo cómo estas consecuencias, estas olas de calor o de repente empieza a nevar en Madrid durante varios días, me estás diciendo que en cuestión de años es 4 o 5 veces peor que eso. No, lo matizo un poquito mejor. Todavía no hemos llegado al grado y medio, ahora estamos aproximadamente en el grado con 1, nos quedan ahí 4 décimas de margen, que parece mucho, pero en realidad es muy poquito. Y lo que planteo es que si se pasa ese grado y medio, en realidad la capacidad que vamos a tener los seres humanos de controlar el clima va a ser muy pequeña, porque el aumento de la temperatura no va a depender tanto de cuántos combustibles fósiles quememos o dejemos de quemar, como que el propio planeta empiece a emitir una serie de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente, que está retenido en suelos helados que se descongelen y se empiece a emitir. O, por ejemplo, que las grandes regiones heladas, que son como grandes espejos que hay sobre el planeta y que sirven para enfriar el clima, llega radiación solar y se refleja hacia el espacio. Bueno, pues si en vez de ser blancas, estar heladas, pues son azules o son marrones porque se han descongelado, eso que antes se reflejaba se deja de reflejar y se absorbe. Y esto haría que también pues, todo esto se calentase más. Ya digo, son fenómenos que tienen que ver con la dinámica del propio planeta en lugar ya de lo que hagamos los seres humanos. Así que es determinante pues, parar esto antes de que se nos vaya de las manos. ¿Y qué es esto del colapso, entonces? ¿Que ya se nos vaya de las manos? Sí, tiene que ver con que se nos vaya de las manos. El colapso sería como entender que un orden social, un orden económico, un orden político, un orden cultural, pues no se puede mantener. No se puede mantener por distintas razones. Unas de ellas tienen que ver mucho con los temas ambientales. Por ejemplo, si estamos viviendo fenómenos meteorológicos extremos, lo decías antes en la pregunta, cada 2 por 3, pues grandes olas de calor, pues grandes aguaceros o grandes incendios, cosas de estas, pues es difícil que esto no afecte a la economía o al orden político. Si estamos teniendo problemas de abastecimiento de nuestros principales combustibles, los combustibles fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, bueno, pues esto al final también, pues por ejemplo, hace que la globalización no funcione bien, que no podamos trasear pues mercancías de unos lugares a otros de forma rápida a nivel planetario. De manera que lo que plantea el colapso es nuestro orden socioeconómico se desmorona, pero no se desmorona así, cataplum, como la caída de un castillo de naipes. No es una cosa que ocurre de un día para otro ni de un año para otro, sino que es un proceso paulatino, que desde el punto de vista de nuestras vidas, desde el punto de vista vital, dura décadas, es decir, que bueno, pues vamos a ir viendo ese proceso de degradación de este orden de forma paulatina, aunque desde el punto de vista histórico sea rápido. Y lo que ocurra no está escrito. Está escrito que vamos a tener que vivir con menos materia y con menos energía, porque tenemos estas restricciones dentro de nuestro planeta. Pero ¿cómo nos organicemos si eso es una especie de apocalipsis zombie o es una sociedad ecotópica? Pues no está escrito, eso depende de lo que hagamos o dejemos de hacer las sociedades humanas. Así que 2 ideas con lo del colapso. 1, el proceso es paulatino y 2, el punto final a los que lleguemos o las transiciones que vayamos haciendo no están escritas, dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer. ¿Y esta crisis energética es parte de este proceso paulatino? Sí, la crisis energética es un elemento absolutamente determinante porque, pensemos, cualquier actividad económica, cualquiera, fabricar cepillos de dientes, bueno, lo que se nos imaginemos, todo tiene un consumo energético detrás, pero no un consumo energético cualquiera, sino un consumo energético sobre todo basado en combustibles fósiles. Repito, gas, petróleo y carbón, porque las propiedades de esos combustibles fósiles son inigualables. Los tengo ahí disponibles para quemarlos cuando quiera, independientemente que sea de día o de noche, de que sople el viento o que deje de soplar. Además de que los tengo ahí disponibles, tienen mucha densidad energética. Cuando yo quemo 1 litro de petróleo, obtengo una cantidad de energía gigantesca. Y estas propiedades que nos dan los combustibles fósiles no nos las dan las fuentes renovables. De manera que vamos a transitar hacia fuentes renovables porque no nos queda otro remedio, porque se están agotando los combustibles fósiles, porque además es deseable ese tránsito, pero ese tránsito no es sostenible con nuestro sistema. De manera que vamos a ver cómo este sistema se desmorona, de hecho se está empezando a desmoronar ya, y surgirán otros distintos. Por eso la energía también tiene que ver con este proceso de colapso. ¿Y qué crees, qué papel está jugando exactamente la guerra de Ucrania y todo esto? ¿Se trata más bien de una guerra casi por los recursos energéticos? Bueno, yo creo que la guerra de Ucrania nos enseña bastantes cosas.
del proceso en el que estamos viviendo y además también nos da bastantes lecciones de lo que no deberíamos hacer. Ucrania es rica en muchas cosas. Una de las cosas por las que es rica, por ejemplo, es en suelos fértiles. Ahora mismo, pues, se está abriendo una crisis alimentaria a nivel global, entre otras cosas causada pues, por la incapacidad de Ucrania de mantener su exportación de cereales, como es absolutamente lógico, dentro de una guerra abierta, ¿no? Y una ocupación por parte de las tropas rusas, ¿no? Y esto nos indica que Ucrania es importante en este tema. Y ahora mismo, pues necesitamos esos suelos fértiles y necesitamos cuidarlos, porque en realidad también los podemos entender como fuentes energéticas. Son la energía de la que nos alimentamos las personas, los alimentos, ¿no? Así que, bueno, desde ahí esto es importante. Es importante también el intentar mirar esto porque podríamos decir, ahora que estamos en un proceso de crisis energética y que se nos van agotando los combustibles fósiles, ¿en qué lo gastamos? ¿En qué los desperdiciamos? En una guerra de ocupación con todo el consumo energético que eso conlleva. Tenemos que tener en cuenta que los ejércitos son potentísimos consumidores de energía. El ejército ruso, el ejército ucraniano y de alguna manera las implicaciones de los ejércitos europeos, estadounidenses a través de la venta de armas son potentísimos consumidores de energía. ¿No tenemos otra cosa en que utilizar esa energía que en despilfarrarla? ¿No podríamos emplearla en hacer unas transiciones inevitables y que cuanto más tarde empecemos a hacerlas, en peores situaciones vamos a estar? Bueno, yo creo que esta es otra de las lecciones que nos puede dar y otro de los focos que nos puede dar la guerra de Ucrania, ¿no? Y una tercera idea es, justo antes de la guerra de Ucrania, en la Unión Europea se hablaba mucho de que íbamos a una desfosilización, una transición hacia renovables. Bueno, esto se acabó. Ahora ya no se habla de este tipo de cosas. Ahora la Unión Europea se ha puesto a buscar de forma desesperada combustibles fósiles, gas y petróleo fundamentalmente, en cualquier lugar del planeta para intentar mantener su tren de vida. Porque es que nuestro tren de vida, nuestro formato económico, nuestro formato social, depende de esos combustibles fósiles. Y a la hora de la verdad, pensar en intentar mantener este status quo significa mantener ese consumo de combustibles fósiles que, uno, no va a ser posible porque se están agotando y, dos, está detrás de ese calentamiento global que hablábamos al principio. Muy bien, yo la siguiente pregunta de la que quiero que nos hables es la cuestión de cómo se está tratando este tema políticamente. Creo que hay una crítica bastante acertada que hace cierta parte de la izquierda, que es el hecho de que desde ciertos sectores de activismo climático se pretende, digamos, una especie de ecoausteridad. Digamos que el discurso que predomina en estos espacios es el de renuncia a tus privilegios, que digamos trata a todo el norte global sin diferenciarlo por clases. Y opino que decirle a trabajadores como el que falleció este verano en Madrid por la ola de calor, que renuncian a sus privilegios, no es solo de mal gusto, sino que además es inútil y que además va de la mano con la preocupación que tienen muchos trabajadores, que es la de qué voy a vivir, ¿no? Y que también creo que va ligada a este miedo de que digamos que del activismo por el clima venga una especie de nueva austeridad, que considero que hay partes de la izquierda que realmente defienden y creo que de forma equivocada. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas de esta situación, de estas diferentes visiones acerca del problema? ¿Y cómo hacemos para que, digamos, la lucha por parar el cambio climático, la lucha, digamos, alrededor de la emergencia climática, se centre, digamos, alrededor de la clase y del trabajo y, por lo tanto, digamos, tenga la capacidad de unir a grandísimas mayorías sin las cuales sencillamente es imposible cualquier tipo de victoria? Pues yo, por empezar por provocando, soy una de esas partes de la izquierda que defiende la austeridad y que creo que es un proceso imprescindible. Pero me voy a explicar, ¿no? Porque probablemente estemos más de acuerdo de lo que parecería, ¿no? Con esta idea, con esta entrada así un poco provocadora por mi parte, ¿no?
Primero, en realidad, cuando se plantea que no cambiemos nuestras formas de vida, hay como una idea implícita en que nuestras formas de vida van a poder sostenerse en el tiempo. Y esto no va a ser así. No va a ser así, y hemos visto el tema del cambio climático, hemos visto el tema de la crisis energética, pero podríamos seguir haciendo cuentas, porque tenemos también una crisis material de distintos elementos que nos empiezan a faltar, tenemos una crisis ecosistémica y dependemos del funcionamiento de los ecosistemas. Por ejemplo, para entender la pandemia de COVID-19 tenemos que entender la pérdida de biodiversidad, que es el elemento central que está detrás pues, de un montón de nuevas enfermedades que saltan de seres vivos distintos a los seres humanos y que, bueno, en algunos casos son pandemias, en otros no. Es decir, en realidad podemos pues, taparnos un poco los ojos, ¿no? Y decir, no, podemos seguir viviendo como estamos hasta ahora destruyendo el medio ambiente. No, no es verdad, no es verdad. Somos ecodependientes y no podemos seguir viviendo como hasta ahora destruyendo el medio ambiente. En realidad, la sostenibilidad no es una opción política, no es algo que podamos hacer o no hacer, es algo que vamos a hacer sí o sí. Y lo vamos a hacer conforme no nos vaya quedando otro remedio o lo podremos hacer haciendo opciones políticas y luchas que los pongan en marcha. Lo que realmente es una opción política, y con esto enlazo con lo que planteabas de esa mirada de clase, es cómo hacemos esa transición. Porque podemos hacer esa transición con un reparto de la riqueza, con una redistribución del poder, con un retomar el poder sobre nuestras vidas o todo lo contrario. Lo podemos hacer pues, manteniendo las brutales jerarquías que tenemos en la actualidad de clase, de género y de muchas otras cosas, ¿no? De colonialidad que se van realimentando unas sobre otras o no. De manera que yo creo que la clave de nuestro tiempo, más allá de la sostenibilidad, de cuán pronto lo hagamos, que eso es determinante, lo decía antes, ¿no? Para que no se activen esos bucles de realimentación positiva, que no pasemos pues, a esos escenarios climáticos más complicados, está en la distribución. Y en la distribución de la riqueza con políticas de las de verdad de distribución de la riqueza. O sea, que pongamos sobre la mesa expropiaciones, que pongamos sobre la mesa políticas realmente redistributivas, que pongamos sobre la mesa un reparto de los trabajos, tanto los de cuidados como los que tendrían que ver con la parte reproductiva y, sobre todo, que pongamos sobre la mesa una autonomía sobre nuestras vidas. Y ahora voy con el ejemplo de la persona que pues, que falleció barriendo las calles de Madrid y de Vallecas este verano. Indudablemente, esa persona estaba condicionada y obligada a hacer eso por su condición de clase, porque era un trabajador que no tenía otro remedio que estar barriendo a las 3 o a las 4 de la tarde, no recuerdo a qué hora era, en unas condiciones climáticas en las que no debería haber estado trabajando, claramente. Lo que tenemos que poner en marcha son luchas que nos permitan que esa persona tenga un cuidado en sus condiciones laborales, que pueda salir fuera, pero sobre todo que pueda escoger. Y que pueda escoger si quiere dedicarse a barrer las calles o quiere dedicarse a otra serie de historias pues, socialmente necesarias. Y para esto lo que tenemos que hacer es pensar en cómo trascendemos nuestro sistema socioeconómico, cómo trascendemos el capitalismo, es decir, cómo pasamos de tener vidas mercantilizadas en las que necesitamos encontrar un empleo para satisfacer nuestras necesidades hacia vidas autónomas, en las cuales podemos satisfacer nuestras necesidades sin tener que encontrar un empleo y sin tener que pasar por el mercado. De manera que, resumo y me callo. Creo que sigue hablando. Sigue hablando que nos está gustando lo que estás diciendo. A mí cuando has dicho que es posible superar el capitalismo he dicho que siga hablando, que siga hablando. No, decía que creo que lo que tenemos por delante es, uno, el reto de hacer las transiciones ambientales lo más rápido posible, porque, repito, somos ecodependientes, requerimos de materia, de energía, de unas condiciones climáticas estables, de una biodiversidad. Dos, como vamos a tener necesariamente que ir hacia sociedades con menos materia y menos energía disponible, pues el reparto se hace mucho más importante y en ese reparto, pues quienes, y yo claramente me incluyo en ese bloque, ¿no? Pues tenemos unos consumos por encima de la media planetaria, bueno, pues tendremos que tener vidas más austeras y en ese sentido reivindico la austeridad, ¿no? Pero en ese panorama de reparto en el que todo el mundo tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas, ¿no? Y tres, para que todo eso sea posible van a hacer falta muchas luchas y dentro de esas luchas que construyan sociedades pues postcapitalistas o anticapitalistas o para cual me las llame como quiera llamarlas, ¿no? Que son luchas que en gran parte lo que hacen es que permiten garantizar nuestra vivienda, permiten garantizar nuestra alimentación, nuestra movilidad o nuestra energía sin tener que pasar por el mercado, aunándonos con otra gente pues en un huerto productivo, en una casa que en lugar de estar pues condicionada por el mercado o en manos del Estado, pues sea en derecho de uso, es decir, en posesión de los comuneros y que sean los comuneros quienes deciden cómo se hace esto, ¿no?
o en procesos, ¿no?, a la hora de energéticas en los que seamos capaces de producir nuestra propia energía a partir de fuentes renovables, utilizando pues, materiales y energías renovables para fabricar esos aparatos. Muy bien, a ver, yendo ya a los ejemplos, ¿no? Para seguir un poco por ahí, yo quería preguntar, ¿hay históricamente ejemplos de sociedades de las que, bueno, se pueden tener largas conversaciones acerca de si son socialistas o no, pero, por ejemplo, como puede ser la Europa del Estado del Bienestar o la Unión Soviética, pero también el kibutz en la Palestina ocupada o la Emilia-Romagna italiana de las cooperativas? ¿Hay ejemplos de estas sociedades que tienen pinceladas, digamos, importantes de socialismo? ¿Hay ejemplos en los que nos podamos inspirar como soluciones a esta emergencia? Yo creo que claramente sí, aunque este momento histórico es único porque los niveles de extralimitación sobre los recursos disponibles pues son brutales y los niveles de impacto sobre el entorno pues no se han dado nunca antes en la historia de la humanidad. Sí que ha habido distintos momentos en los que distintas sociedades se han enfrentado pues, a distintos límites de recursos. Y en algunos casos la forma de gestionar esos límites ha sido, pues, como no querríamos, ¿no? Y como muchas veces nos imaginamos que es la única manera, es decir, en formato de guerras, en formato de desposesiones de las clases más desfavorecidas. Bueno, pues ya digo, pues una historia que nos marca y que nos fosiliza determinadas jerarquías. Pero eso no es lo único que ha sucedido. Tenemos también un montón de ejemplos históricos en lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Bueno, realmente la mayoría de los ejemplos han ocurrido cosas intermedias. Ni la desposesión total ni el reparto total, sino, bueno, pues grises que se van moviendo en unos lugares a otros. Pero para simplificarlo, hablo de estos dos grandes polos, ¿no? Ha habido ejemplos en los que nos hemos movido mucho más por ese polo del reparto, de la democracia, de la justicia. Y por ponerlo con algún ejemplo cercano, ¿no? Por ejemplo, cuando en 2011 se producen todas las revoluciones árabes, en toda la zona norte de África y en la zona pues oeste de Asia, ¿no? Ahí en la ribera mediterránea, bueno, pues lo que había detrás era claramente pues una carencia de democracia, pero a la vez había una carencia alimentaria. Si recordáis, la gente iba a las movilizaciones con un pan y reclamaba pues alimentos porque los precios de los alimentos estaban por las nubes. Bueno, pues esa movilización, independientemente de cómo luego fuese y cómo acabase, no tenía tanto que ver con el sálvese quien pueda y la ley del más fuerte, sino con todo lo contrario. Se hablaba de democracia, se hablaba de reparto, se hablaba de justicia y, de hecho, fueron movilizaciones tremendamente potentes que aunaban pues, esas necesidades alimentarias con sociedades, desde mi punto de vista, deseables pues, para las grandes mayorías. Esto, que lo podemos ejemplificar ahí en esas revoluciones árabes, en realidad está ocurriendo en múltiples momentos y en múltiples escenarios. Voy a poner un segundo ejemplo por no ir más lejos, ¿no? Ahora mismo hay un lugar del planeta pues, fuertemente aquejado por el cambio climático, en un espacio muy árido y además pues, convertido en un sándwich pues, a nivel militar. Y me refiero al Kurdistán, una zona en la cual, por una parte, las tropas turcas, ¿no?, pues están hostigando continuamente y hostigando con muertos sobre la mesa, y por otra parte, pues las del régimen de Bashar al-Assad, ¿no?, en Siria, pues 3/4 de lo mismo. Bueno, pues en ese contexto tremendamente complicado, en el cual lo que uno podría esperar es todo lo contrario a lo que está sucediendo. Una revolución social con una capacidad de organización desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva emancipadora, con una revolución por parte de las mujeres brutal en ese territorio, además con una mirada de sostenibilidad muy fuerte en las actuaciones que hacen, es decir, con una mirada sistémica del conjunto de problemas que tenemos como humanidad en realidad, y poniendo en marcha pues cosas que desde mi punto de vista son claros ejemplos a seguir. Y buscando más ejemplos, yo estaba pensando, cuando estábamos un poco debatiendo Tiare y yo las preguntas, en los proyectos comunitarios que se dan en el sur global, ¿no? Como otras epistemologías y otras, digamos, otras maneras de relacionarse con la naturaleza han dado, pues, como resultado que muchas otras comunidades enfrenten el colapso o este cambio, ¿no?, con otras miradas y con otros recursos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de ellas? Voy a hablarlo en femenino. ¿Qué tenemos que aprender de estos proyectos comunitarios? ¿Qué tenemos que aprender del sur global? ¿Qué nos están enseñando? Bueno, pues yo creo que tenemos que aprender una barbaridad de cosas.
porque esas comunidades campesinas y esas comunidades indígenas que llevan resistiendo por lo menos 500 años y resistiendo no de cualquier manera, sino en algunos casos pues teniendo éxitos y siendo capaces, pues, por ejemplo, como las comunidades zapatistas, de autogobernarse de forma profunda. No me refiero solamente a tener unas juntas de buen gobierno, sino me refiero también a determinar cómo es su salud, cómo es su educación, cómo es su alimentación. Bueno, una autonomía de verdad, ¿no? No solamente política, sino también una autonomía económica que habla, pues, de una dimensión muy grande del proyecto. Bueno, pues, ¿qué cosas nos pueden enseñar este tipo de proyectos? Un elemento que atraviesa muchos de ellos es cómo se relacionan con el resto de la vida, cómo se relacionan con el entorno. Y es una relación de veneración. Y no me refiero necesariamente de veneración en un sentido religioso, que muchas veces también lo es así, sino de entender la vida, el conjunto de la vida, la trama de la vida como algo tan valioso, tan importante para nuestro bienestar y para nuestra existencia, que se le dota el carácter de sagrado, de algo que tenemos que cuidar, pues, casi por encima de todo, ¿no? Y yo creo que este es un aprendizaje potentísimo. Un aprendizaje que vemos, pues, en muchas de las comunidades zapatistas, que vemos en la vía campesina, que encontramos en los movimientos sin tierra, como el brasileño, ¿no? O que vamos encontrando, pues, yo qué sé, también en el pueblo mapuche, en muchos casos, ¿no? Pues en Chile o en Argentina, ¿no? Por dar algunos ejemplos, sobre todo de América Latina. Un segundo aprendizaje es que la comunidad importa, e importa mucho. Y que cuando nos unimos y tenemos una capacidad de cohesión comunitaria, nuestras capacidades de acción política y nuestras capacidades de controlar nuestras vidas suben exponencialmente. Individualmente, los seres humanos somos muy poquita cosa, bastante despreciable. Pero cuando nos unimos, y nos unimos de verdad, nuevamente aquí hablo de procesos que van más allá de tomarte unas cervezas, pues una noche con tus colegas, ¿no? Sino de procesos de toma de decisiones compartida, de compartir elementos básicos como la crianza, como la enfermedad, como el trabajo, ¿no? Cuando esto sucede, en la vida, cuando efectivamente, la vida. Sí, pues nuestras capacidades son tremendamente notables. Y una muestra son, pues, los potentísimos movimientos sociales y las potentísimas articulaciones, pues, de formas alternativas de vivir que encontramos, pues, en muchos de esos lugares del sur global. Así que para mí esa es una segunda conclusión, pues, muy fuerte que podríamos sacar de ahí, ¿no? Y que podríamos aprender. Diluir estos egos, estos individualismos que tenemos tan arraigados, ¿no? Pues en la Unión Europea, en nuestro Estado, ¿no? Y convertirnos, entendernos que somos parte de colectivos sobre los que tenemos que volcar también una parte fundamental de nuestras identidades y de nuestras actuaciones. Wow. Si pudieras así ya como última pregunta, así dibujarnos un horizonte a corto plazo, medidas micro y macro que tendríamos que tomar para, no sé, yo pienso que también todas nosotras podemos ser agentes de cambio, ¿no? Como desde lo micro hasta lo macro podemos hacer cosas para frenar este colapso o al menos para ayudarnos a cuestionar y a replantearnos nuestros modos de vida. Porque creo que no es muy fácil, ¿eh? No es muy fácil decirle a la gente, por cierto, esto que estás disfrutando y que ahora da media vuelta que se vienen cositas. ¿Cómo lo enfocarías tú? ¿Qué nos dirías? Sí, también añadiría tanto desde, digamos, el sindicalismo y los movimientos sociales como desde el Estado. O sea, ¿crees que se tienen que complementar o dónde pones tú el foco? Bueno, pues yo lo primero, ¿qué creo que es lo que tenemos por delante? Yo creo que no vamos a tener ninguna nueva normalidad. La normalidad se ha acabado, no va a volver a haber normalidad y vamos a vivir un tiempo de continuas excepcionalidades. Pues hoy es una guerra de características geopolíticas tremendas, ¿no? Como la de Ucrania. Ayer era una crisis de desabastecimiento, mañana podrá ser, pues, una crisis alimentaria y pasado, pues vete tú a saber lo que sea. Pero creo que vamos a vivir a golpe de procesos, de fenómenos excepcionales que van a ir rompiendo cualquier intento de nueva normalidad o de antigua normalidad, ya ni te cuento, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué tipo de políticas son necesarias? Bueno, yo creo que son políticas que tienen que ver mucho con la resiliencia, con que seamos capaces de tener, tanto a nivel global, macro, como a nivel micro en nuestras vidas, pues capacidad de enfrentar, pues, cosas que exactamente no sabemos cuáles van a ser. Sabemos que tenemos muchas papeletas para que pasen muchas cosas, pero no sabemos exactamente cuál va a ocurrir y en qué momento va a ocurrir. Así que tenemos que maximizar nuestra resiliencia. ¿Y cómo maximizamos nuestra resiliencia? Una forma clara es en comunidad.
Nuevamente la idea que decía antes, en solitario no somos nada. Necesitamos hacer comunidades fuertes y comunidades de apoyo que nos permitan articular este tipo de cosas. Además de esas comunidades fuertes y comunidades de apoyo, necesitamos tener lazos con el resto de la comunidad. Yo vivo en un edificio en el que tenemos construido una comunidad que es fuerte, pero si con el resto del barrio pues lo que tengo son pues unos lazos rotos y además pues yo como tengo esa comunidad voy a tener capacidad de soportar mejor los distintos envites, pues muy mala solución, muy mala idea desde el punto de vista de la justicia social, incluso desde el punto de vista egoísta, de que vayamos a poder sobrevivir. En solitario aquí no va a sobrevivir nadie y tenemos que pensar en soluciones comunitarias. Y desde ahí, pues bueno, pues el papel del Estado pues tiene una cierta relevancia porque va a tener que poner en marcha dineros y fondos públicos, no para salvar bancos, carreteras o tantas otras cosas, sino para poner en marcha medidas pues de colchón social ante lo que nos está pasando y que tengan que ver con ese proceso de resiliencia. Así que resiliencia que pasa por articular comunidades fuertes y resiliencia que pasa por articular comunidades de alguna manera autosuficientes, que sean capaces de satisfacer sus necesidades sin pasar por un mercado que nos expulsa si no tenemos dinero, y esto es lo que tiene detrás la pobreza energética y tantas otras cosas, ¿no? Que además nos discrimina, ¿no? Y que, bueno, pues que ahí sí que es claramente la ley del más fuerte en un escenario pues tremendamente complejo. Así que necesitamos construir nuestra autonomía. Y esa construcción de autonomía tiene que ver con una relación mucho más armónica con el entorno, pues energías renovables, materiales realmente renovables, movilidad que tiene que ver con sostenible, pero la autonomía tiene que ver también con esas visiones poscapitalistas, ¿no? De cómo satisfacemos nuestras necesidades. Y vuelvo al ejemplo pues, de los huertos urbanos y demás. Y esto tiene correlaciones también a nivel estatal, ¿no? Por recoger la pregunta que lanzaba Astiare. O sea, que cuando, por ejemplo, planteamos que nuestra economía tiene que estar más globalizada, no. Nuestra economía tiene que ser mucho más local. Nada de nuevos tratados de libre comercio, sino todo lo contrario. Y para que sea mucho más local, tiene que ser mucho más diversificada, para que consigamos satisfacer lo que tenemos a nuestro entorno. La economía no tiene que crecer. La economía va a decrecer lo queramos o no lo queramos. Así que mejor que lo hagamos mínimamente, con un poco de orden, ¿no? Así que necesitamos políticas que lo que vayan haciendo es que se vaya haciendo un proceso de reducción de nuestra actividad económica a la vez que un proceso de reparto muy importante de la riqueza, porque si no, complicado, ¿no? Y dentro de todo ese entramado que decía de relación armónica con el entorno, bueno, pues la única economía que es capaz de articular relaciones más o menos armónicas con el entorno es la economía agroecológica. La economía industrial es imposible que nunca jamás vaya a ser sostenible. Así que tendremos que ir pensando en revitalizar de forma acelerada e importante nuestros campos y revitalizarlos además desde ese paradigma pues, agroecológico que consigue redistribuir la riqueza a la vez que destruye, pues más bien que limita esa destrucción ambiental que estábamos haciendo. Así que yo creo que podemos hacer un montón de cosas, desde lo micro hasta lo macro. Y ese montón de cosas pasa por aumentar nuestra resiliencia, es decir, generar tejidos sociales cada vez más fuertes y conseguir una autonomía en nuestras vidas cada vez mayor, una autonomía que en gran parte va a pasar por la sostenibilidad. Fíjate, o sea, me parece un cierre alucinante el que acabas de hacer, pero se me ha venido a la cabeza, después de la pandemia, lo complicado que ha sido como volver a relacionarnos, ¿no? Sobre todo dentro de movimientos sociales, volver a asambleas, ¿no? Como paradójicamente el colapso, ¿no? O las consecuencias de este cambio nos alejan, por un lado nos pueden acercar a pensar como medidas para atajar y para empezar a pensar como otras alternativas, pero a la vez lo que hacen es alejarnos, ¿no? de esa... De los lazos que hemos construido, ¿no? Y hay políticas que nos dejan sin espacios para poder reunirnos y que nos complican cada vez más, ¿no? Poder pues, seguir tejiendo relaciones, ¿no? Seguir tejiendo comunidad, ¿no? Entonces es como la paradoja, ¿no? A veces nos acerca, el problema nos acerca a otros mundos posibles, pero a la vez las consecuencias nos alejan, ¿no? de las medidas más a mano que tenemos, ¿no? Que es la construcción, ¿no? de la comunidad. Fíjate, y hay una paradoja más dentro de todo esto. Y es que cuando estábamos en nuestras casas encerradas, cuando no podíamos salir de ellas, no echábamos de menos irnos a comprar a un centro comercial. Lo que echábamos de menos era poder tener una relación íntima con la gente con la que queríamos. Poder tener una conversación, pero no a través del ordenador, sino de tú a tú, poder tocarnos, poder tener una relación pues real, ¿no? Y de verdad. Y esto tiene que ver con que esto es algo innato del ser humano. Esta necesidad
de tejer lazos y de vivir en comunidad, porque somos seres profundamente sociales, somos seres interdependientes, ¿no? Como se plantea mucho desde el feminismo. Y parece que de ese confinamiento hemos salido con una especie de rémora, de enfermedad que nos ha costado quitarnos de encima, ¿no? Y era esta parte, pues, del individualismo. No ha sido solamente las políticas sociales a nivel gubernamental las que han limitado el contacto. Hemos sido también las propias personas las que nos daban miedo el contacto. Así que creo que uno de los elementos centrales es curarnos ese miedo a la sociabilidad, porque además es un elemento fundamental en nuestro bienestar, no ya solo para aguantar el colapso que se nos abre, sino para tener una mínima calidad de salud emocional, ¿no? Necesitamos relaciones de calidad con las personas. Así que en esto nos va la vida, literalmente nos va la vida, ¿no? Tenemos que volver a esas relaciones de sociabilidad, hacerlas realmente fuertes, realmente potentes, con relaciones de apoyo mutuo, pues fundamentales, porque ya digo, pues es un elemento consustancial al ser humano y tremendamente necesario en este momento histórico. Yo no sé si también os pasó a Luis y a Tiare. Yo hubo un momento cuando estuve encerrada en casa que llegué a pensar que después de salir de la pandemia iba a haber una revolución. Yo ya le había puesto nombre, yo le había puesto la revolución de los abrazos. Y todo este sistema iba a caer, el capitalismo iba a caer, o sea, esta era la prueba última, ¿no? De que no podíamos seguir viviendo como lo hacíamos. Y hubo un momento, ¿no? También como de ilusión, ¿no? De que todo esto se cayera. Y de repente el capitalismo volvió a encontrar como su mano de empezar a vender mascarillas, de empezar a hacer como las cosas que hace y de repente como que todo se cayó otra vez. Tenemos que volver a recuperar la ilusión, es posible volver a encontrar un momentum que nos ayude, que nos impulse, que no sea desde la supervivencia, sino desde la ilusión. ¿Es posible ilusionarnos con otro mundo otra vez? Yo creo que no solamente es posible, sino que es imprescindible y además creo que va a suceder. Yo creo que tenemos que mirar las cosas con un poco más de perspectiva, ¿no? Porque efectivamente, cuando se produce el proceso de desconfinamiento, digamos que las derechas, los grandes capitales se recolocan bastante bien y en territorios como el que yo habito en Madrid, ¿no? Pues hay una política de shock brutal, ¿no? Esta de la recuperación de la libertad, que no es otra cosa que la recuperación de la libertad de poder ejercer nuestros privilegios, ¿no? Los de un Estado, la ciudad central del Estado, ¿no? Que acoge un montón de privilegios y entonces, pues bueno, pues nos dan nuestra libertad de usar nuestros privilegios, que eso tiene poco que ver con una libertad emancipadora. Entonces, creo que hay un momento de reflujo, que tú lo has reflejado bien, ¿no? Y lo comparto, pero no es lo único que sucede. Porque a la vez del confinamiento salimos con aprendizajes que no son menores. Uno era de la importancia de la sociabilidad. Otro es que la economía se podía parar. Que esto que parecía algo intocable, inmutable, pues no lo era. O sea, efectivamente podíamos poner la salud de las personas por encima de los beneficios del capital. Y esto sienta un precedente que hemos vivido todas las personas que estamos aquí, que no es menor. Pero además no solo eso, sino que la definición que se hizo de servicios básicos era bastante razonable y bastante parecida a las que desde posiciones decrecentistas podríamos plantear. Es decir, quedémonos con lo básico, con lo que tiene que ver con la satisfacción de nuestras necesidades que pasan pues, por lo alimentario, por lo más físico y demás, pero también que pasan en parte pues, por los cuidados, pues, por la sanidad, por la educación, cosas de ese tipo, ¿no? Y lo otro, pues realmente lo podemos dejar caer dentro de toda esta historia, ¿no? Así que yo lo que diría es, vamos a tener un aliento un poco más largo y vamos a ver qué pasa. Porque si efectivamente ahora estamos en un momento de reflujo, a lo mejor ese reflujo pues cambia el año que viene o el siguiente, porque en un escenario tan fluctuante, tan abierto, tan de desmoronamiento como el que estamos viviendo, creo que las cosas cambian muy rápido. Y no solamente cambia el clima, sino que también cambian las sociedades, nuestras subjetividades, y lo que hoy parece imposible, pues a lo mejor pasado mañana no lo es tanto, ¿no? No quiero decir con esto que dejemos de hacer y esperemos que suceda una especie de milagro. No, en absoluto. Lo que planteo es que trabajemos fuertemente por articular esas sociedades justas, sostenibles, democráticas y que, bueno, intentemos surfear las oportunidades, que no son solamente riesgos, que se nos van a presentar pues, de estas continuas excepcionalidades que se nos van a abrir. Estupendo, Luis. Bueno, Luis, te tenemos que dejar, pero muchísimas gracias. La verdad que independientemente de, digamos, que todas las opiniones sean iguales o no, creo que es muy importante que al final nos demos cuenta de que tenemos
muchas personas objetivos comunes, como son eso, tener las necesidades que tiene que tenemos todas en realidad cubiertas, digamos, de sentirnos seguras, de sentirnos llenas cuando comemos, sin pasar frío en invierno y básicamente en compañía y no en soledad. Creo que esas son experiencias bastante universales y por lo tanto, bueno, es importante ver que tenemos soluciones comunes como puede ser la sanidad pública, la educación, una vivienda a la que sencillamente tenemos derecho. Y bueno, todo esto desde también del tener en cuenta que compartimos planeta y que por lo tanto todo ello tiene que ir pensado de la mano de cómo hacemos para digamos, respetarnos, pero también respetar a la tierra que habitamos, ¿no? Inevitablemente. Entonces, nada, eso, muchísimas gracias por darnos tu visión, por compartirla con nosotras y escucharnos también, por supuesto. Y bueno, aquí seguimos en NoPugMes. Te mandamos un Y te abrazo muy agradecemos mucho tu revolucionario. presencia. Muchísimas gracias, de verdad. Que le mandamos un abrazo muy revolucionario. Siempre. Abrazo revolucionario. Muchísimas gracias a vosotras por la invitación. Ya digo que cuando a uno le dejan hablar, pues le dan un privilegio. Me habéis dado un trocito de privilegio esta tarde, así que muchas gracias, de verdad. Las privilegiadas nosotras de poder escucharte y haber podido aprender. Muchas gracias.